Un buen día a nuestros estudiantes de Mecánica Analítica 1. Vamos a empezar a hablar ahorita de nuestra tercera y última unidad. Paulatinamente nos vamos a ir despidiendo de integración de área, de línea, de volumen, de lo que es centroide, de lo que son las inercias. Y vamos a entrar a la tercera parte, que es hablar ya de la situación vectorial en tres dimensiones, ¿sí? Lo que es en este caso pensar en problemas de mecánica analítica 1, siempre con lo que es análisis vectorial lineal, ¿sí? Recuérdese, vectores lineales estamos estudiando, solo que ahora lo vamos a pasar al plano de las tres dimensiones. Recuérdese que empezamos con secciones y armaduras viendo vectores como este puntero en lo longitudinal. Inercia y centroide implica que agarramos esto viendo la sección, pero nuestro análisis estaba en dos dimensiones, en 2D. Pero ahora nos vamos a el espacio con sus tres dimensiones. Hay que dejar esa nota aclaratoria del por qué. Y a mi juicio, en forma muy macro, muy general, esta es la tercera parte entonces del curso de Mecánica Analítica 1. Muy bien, vamos a empezar a revisar aquí algunos conceptos, algunas ideas, por favor, que necesito que usted revise. Muy bien, vamos a quitar aquí la iluminación. Para este tema, fíjense que vamos a introducir el concepto de producto escalar y producto vectorial, ¿sí? Bueno, fíjense que es algo relativamente sencillo. Lo interesante aquí va a ser las implicaciones y los alcances de ello, ¿sí? Entonces fíjense que aquí la idea es que tengo un par de vectores, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a proyectar este vector en el espacio. El vector A y el vector B, cada uno de estos, tanto A como B, tendrá componentes en lo que es el espacio. A y B tendrá componentes en el eje X, Y y Z. Por ejemplo, A, voy a encontrar las proyecciones en X, Y y Z. B, en X, Y y Z, ¿sí? Tal vez unos detallitos acá, perdón, esta es una cuestión netamente de teoría, ya vamos a empezar a ir revisando esto. Lo que voy a ir buscando con esta situación, por favor, es que, por ejemplo, lo que se proyecte en el eje, ojo con esto, lo que se proyecte en el eje X, pongamos atención a eso, lo que se proyecte en el eje X lo va a indicar el vector unitario Y. Mira, aquí está el vector Y. Este es para el eje X. Para el vector, para el eje de las Y, ¿recuerdas el plano? X, Y y Z. Para el eje Y, el vector unitario J. Otra vez en el espacio, los ejes X, Y y Z, ¿sí? Para el eje Z, el vector unitario K. Veamos entonces, aquí está el vector A, y tenemos las proyecciones en el eje X, Y y Z. Cada una de estas proyecciones o sombra que hace el vector A en X, Y y Z, va a ser la proyección en X indicada por el vector unitario Y. En Y, digamos el eje Y, vector unitario J, y en el eje Z, vector unitario K. Y para X, J para Y y K para Z. Muy bien. Vea que eso es tanto para el vector A que tengo acá, como para el vector B que está aquí. Ya vamos a pasar al plano, no se preocupe, solo tengo que revisar esta situación. Entonces veamos. Si yo tengo un vector cualquiera en el espacio A que se proyecte en el eje X, Y
y z, o sea que estoy utilizando los vectores unitarios y, j, k, y tengo otro vector b. Veamos que se proyecten x, y y z. Por favor, la misma historia. Dijimos que el vector unitario y es paralelo al eje x. Es otra cosa importante. El vector unitario j es paralelo al eje y, o sea, o y, y el vector unitario k es paralelo al eje z, x, y y z, el espacio. Muy bien, está el vector b. Entonces veamos. A punto b, por eso se llama producto punto, por esto, A punto b es igual a la magnitud de A por la magnitud de b. Eso indica la letra cursiva, la magnitud del vector A y la magnitud del vector b, por el coseno del ángulo entre ambos vectores, ¿sí? Tengo vector A, un ángulo, y vector b. Muy bien, tengo vector A, un ángulo, vector b. Ángulo interno entre estos dos vectores, por favor. Bueno, veamos, esto está el ángulo está entre 0 y pi. Bueno, ese detalle también es importante, por favor. Entonces, solo revise esto, por favor, conforme vayamos avanzando en este tipo de problemas. Recuérdese que, por ejemplo, A punto B es igual a B punto A. O sea que es conmutativo. ¿Qué quiere decir conmutatividad? Que el orden del producto es lo mismo. No alteras cuál va primero, cuál va después. También es distributivo, mire, porque A punto, la suma del vector A más el vector C es igual a A punto B, mire, más A punto C. Tengo distributividad. Tengo el vector B más C. Esta suma, producto punto con el vector A, es igual a punto B más A punto C. Ojo con algo, cuestión de nomenclatura. Otro comentario importante, aclaratorio, por favor, es el siguiente. A partir de ahora, el vector cualquiera, el vector A, B, C, D, que se proyecte en el espacio X, Y y Z, como hice aquí con A, con B, que lo proyecto en X, Y y Z, lo voy a indicar con letra negrilla, ¿sí? Letra remarcada, ¿sí? Resaltada, ¿sí? Más que resaltada, negrilla, ¿sí? Cursiva, estoy hablando, por ejemplo, de los módulos. Ya vamos a ver qué es el módulo. Por ejemplo, el módulo, bueno, de una vez hablemos de esto. Por ejemplo, el módulo del vector A es igual a la raíz, ojo, raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Es como una ampliación en 3 dimensiones del teorema de Pitágoras. El módulo del vector B, este de acá, para este vector, ¿cuál es su módulo? Lo tengo acá. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado. Bueno, recuerden entonces que lo que estoy haciendo es que saco la raíz de la proyección en X al cuadrado, proyección en Y al cuadrado, proyección Z al cuadrado. Lo mismo hago aquí. Bueno, entonces ya dijimos que el producto punto, recuérdese, es el coseno del ángulo, ¿sí? Si lo viéramos un poquito con lo que es trigonometría de triángulos rectángulos, estoy relacionando, digamos, lados adyacentes, ¿sí? O digamos hipotenusa y cateto adyacente. Estoy hablando de lo que une a estos dos. Muy bien, el ángulo entre ellos dos, función coseno, ¿sí? Entonces, A punto B es igual a AB coseno del ángulo. Muy bien, veamos esta otra distributividad.
¿sí? Veamos que aquí tengo A punto B, vector A, producto punto por B. Veamos si este producto lo estoy multiplicando por un escalar, o sea, un número cualquiera que no es vector, un número cualquiera, es igual a multiplicar el escalar por el producto de A. Miren, el escalar por el vector A punto por B. Miren qué bonito. O sea, dése cuenta que el escalar, la letra M, primero está multiplicando ahora al vector A, y ese resultado producto punto con B. O, veamos, originalmente tengo A punto B, voy a decir ahora A punto, que va a multiplicar el vector B, que a su vez lo multiplico por el escalar M. ¿Miren? Revise acá. O sea que la M ahora, primero con estos dos, para multiplicar por B, ahora A va a multiplicar a M que multiplica a B, o al revés, miren, A punto B lo tengo acá, y el escalar va a multiplicar no al inicio, sino va a multiplicar al final. Bueno, entonces vea una cosa con esto. Por eso, producto punto, ¿por qué también se llama producto escalar o producto interno? ¿Sí? Mire, fíjese que tiene tres nombres. Producto punto escalar, de escala, un número cualquiera, comparación o interno. Lo que pasa es que el vector A y el vector B van a definir un vector cualquiera en el espacio. Ojo, pongamos atención a eso. Eso es muy importante. A y B, al unir el vector A, por ejemplo, y con el vector B, digamos una pequeña B cualquiera en el espacio, ¿sí? Eso me va a definir un plano en el espacio. Entonces, el resultado de ese producto punto entre los vectores A y B es un resultado que pertenece al plano que forma el vector A y B. Por eso se llama producto interno. ¿Por qué dijimos que se llama producto punto también producto interno? Porque el resultado pertenece al plano que delimita el vector A y el vector B, ¿sí? Es interno a ese plano, por eso producto interno. Y escalar, porque por medio de la relación trigonométrica de coseno del ángulo, yo veo la sombra que le hace el vector A al vector B y la sombra que le hace el vector B al vector A. Eso es lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Bueno, ese detalle, por favor, es bastante importante a la hora de que usted lo considere. Tal vez quisiéramos hacer una pequeña demostración aprovechando la luz del proyector. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Veamos que aquí tengo, por ejemplo, esta regla, que aquí tengo este puntero. Este es el vector A y este es el vector B. El ángulo es el que se da entre la regla y el puntero. Digamos que el puntero es el vector A y la regla es el vector B, ¿sí? Entonces estoy hablando del ángulo que se da entre el vector A, que es el puntero, y el vector B, ¿sí? Ahora, ¿qué tanta sombra hace este sobre este dependiendo del ángulo? Eso implica que es el producto escalar. ¿Y qué tanta sombra hace esta regla sobre el puntero? ¿Sí? Eso implica entonces la medida del escalar, ¿sí? Supóngase que cuando aquí tengo un ángulo recto de 90 grados, vector A, puntero, vector B, regla, perdón que aquí tengo mis manos, no sé de qué otra forma sujetarlo. Lo que proyecta el vector B sobre el vector A en un ángulo recto es un punto, ¿sí? Y lo que proyecta el vector A sobre el vector B también es ese punto de intersección. ¿Proyecta alguna línea? No. Por eso A por B, coseno de 90 grados es igual a 0.
¿sí? Porque es 0. Coseno de 90 grados es 0. ¿Por qué entonces tengo aquí que A por B coseno de ángulos rectos 90 grados? Porque simplemente veamos que estos solo se van a tocar en un punto. No hay línea, ¿sí? Conceptualmente no hay línea. Pero conforme voy haciendo esto, dése cuenta que voy proyectando de tal forma que si el ángulo este de acá es 0, AB coseno de 0, ¿cuánto es coseno de 0? Es la unidad. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, si tengo esto, tratemos de, por favor, veamos acá. Aquí está la regla, vector B, y aquí está el puntero, vector A. Veo que, por ejemplo, el puntero en su totalidad está sobre la regla. El puntero se proyecta en totalidad sobre la regla y la regla se proyecta en totalidad sobre el puntero, ¿sí? Entonces, por eso, A punto B igual a A punto B por la unidad, ¿sí? Coseno de 0 grados es la unidad. Si fuera 45 grados, más o menos es esto, ¿cuánto es coseno o seno de 70? No, coseno, que es lo que nos interesa. ¿Cuánto es el coseno? Es .77, .70 digamos. Quiere decir que el 70% de esta longitud se proyecta sobre esto. Y el 70% de esta longitud se va a proyectar sobre esta parte de acá, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el modelo matemático de el producto punto escalar o interno. ¿Por qué escalar? Porque comparamos qué tanta sombra proyecta un vector sobre otro. Hacemos una comparación, ¿sí? La sombra caerá el 0% o el 100%. 0% estamos hablando de 90 grados, están en ángulo recto. 100%, estos dos son paralelos. Si son paralelos, el ángulo es 0, ¿sí? Bueno, entonces con esta situación veamos una cosa. Dese cuenta algunas definiciones que aquí ya van tomando sentido. Vea usted que si I e I son paralelos, mire, quiere decir que I por I, J por J, K por K son paralelos. Coseno del ángulo, si son paralelos y el ángulo es 0, es la unidad, ¿sí? Revisemos el concepto. En vez de decir, veamos aquí, A punto B igual a AB coseno del ángulo, aquí lo que voy a colocar es I punto I, es el mismo vector, es igual. ¿Cuánto dijimos que es el módulo de I, J y K? El módulo es la unidad, muy bien. 1 por 1. ¿Cuánto es el ángulo que hay entre estos dos, por ejemplo? Si son paralelos, el ángulo es 0. Coseno de 0 es la unidad. Por esa razón, me queda 1 por 1 por 1. Mira la unidad. Entonces veamos. I por I punto I, igual que J punto J, J punto J, K punto K, K punto K, ¿sí? Veamos, estos dos son paralelos, I e I es lo mismo, son paralelos, J y J el mismo vector son paralelos, K y K el mismo vector son paralelos. Estamos diciendo que aquí tengo su módulo de cada uno de estos, 1 por 1 es la unidad, y coseno de 0 grados al ser paralelos es la unidad. Por eso estos tres productos puntos igual a la unidad. Bueno, otro detalle importante. Ahora, si estos están IJ, JK y KI están a 90 grados, coseno de 90 es igual a 0. Entonces, I por J, J por K y K por I igual a 0.
Ya dijimos que I, J y K están a 90 grados, ¿sí? Este paralelo al eje X, el caso de I, este paralelo al eje Z y este paralelo al eje K. Por lo tanto, estos están a 90 grados. Muy bien, coseno de 90 es 0. Por eso, I por J igual a J por K igual a K por I. Los tres productos puntos son igual a 0. Muy bien. Diríamos que lo que proyecta uno sobre otro es un punto. Veamos entonces ahora acá, si yo voy a multiplicar un vector A punto B, A punto A o B punto B, veamos en este caso que simplemente lo que voy a hacer, aquí tengo el vector A y el vector B en sus proyecciones en los ejes X, Y y Z. Veamos A en X, Y y Z, B en X, Y y Z. Muy bien. ¿Qué me va a quedar? Simplemente estos que son la unidad. A punto B va a ser igual a A1 por B1, lo que es en I. Ya sabe que multiplicar I por I es la unidad, más A2 por B2, J por J también sabemos que es la unidad, más A3 por B3, ¿sí? Y hace que K por K es la unidad. ¿Y lo demás qué? I por J, I por K, por ejemplo, sabemos que esto es igual a 0. Ya lo dijimos acá. Veamos otra cosa aquí. Por ejemplo, A por A sería A1 por A1, A1 al cuadrado, más A2 por A2, A2 al cuadrado, más A3 por A3, A3 al cuadrado. B por B sería B1 por B1, B1 al cuadrado, B2 por B2, B2 al cuadrado, B3 por B3, B3 al cuadrado. Muy bien, eso es entonces hablar de el producto punto, por favor. Producto punto interno o escalar. Muy bien. Fíjense que aquí un pequeño corolario o un derivado, dice. Si condicionante lógica A punto B es igual a 0 y ninguno de los dos vectores es nulo, ni A ni B es vector 0, quiere decir que ambos vectores son perpendiculares, ¿sí? A y B son vectores perpendiculares, ¿sí? O digamos que están a 90 grados, va a pasar esto, mire. Va a pasar esto, mire. Quiere decir que su producto punto es 0. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos un triángulo o rectángulo cualquiera en el espacio. Digamos que tuviera un triángulo A, el vector B, por ejemplo, y el vector C, ¿sí? ¿Cómo sé que tres vectores, préstele atención a esto porque en algún momento vamos a empezar a trabajar con esto? ¿Cómo sé que tres vectores, por favor, A, B y C, forman un triángulo rectángulo en el espacio? Primero, la sumatoria de los tres vectores A, B más C igual a 0. Donde inicia el vector A es donde finaliza el vector C, ¿sí? Vector A más vector B más vector C. Punto de inicio, A, B, punto final de la suma de los tres, donde termina C, igual al punto de inicio, ¿sí? Forma un triángulo. ¿Y qué otra cosa tendría que demostrar con este dibujo que hice con el puntero? Vector A, B y C. Que el vector A y B, al encontrar el producto punto, si encuentro que es 0, quiere decir que el vector A y el vector B son perpendiculares. ¿Sí? Estamos aprovechando esa particularidad para hacer este tipo de cosas. Muy bien, vamos a ir introduciendo brevemente ahora lo siguiente. Vamos despacio.
Ahora mire una cosa, quiero que preste atención a esto, por favor. Entonces, producto escalar interno o punto, el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo. Ahora, el producto vectorial cruz o externo, ojo, producto vectorial externo o cruz por esta X que tengo acá, vector A cruz B, mire, módulo de A por el módulo de B, pero por el seno del ángulo. Mire, mire qué bonito. Seno del ángulo. Pero ojo, el resultado aquí, el hecho de que tenga una U de unitario, es que el resultado es un vector. Ahora veamos acá. Resumiendo, producto escalar interno o punto, módulo de A, módulo de B, por el coseno del ángulo. Producto vectorial externo o cruz, A cruz B igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Se recuerda? Producto interno, coseno del ángulo, producto externo, seno del ángulo. Producto escalar, coseno del ángulo, producto vectorial, seno del ángulo. Diríamos una pregunta así conceptual. Una pregunta conceptual. Usted va a tener ese material ahí en su clase, ¿sí? Céntrese acá y céntrese acá. Fije su vista en la definición de producto escalar interno punto y ahorita en producto cruz externo o escalar. Factor común, pregunta, ¿cuál es el factor común entre producto escalar interno con el producto vectorial o externo? Factor común en ambas definiciones matemáticas, que parto de la multiplicación de los módulos de los dos vectores. Veamos a punto B, tengo AB, módulo de A por módulo de B, y AXB tengo módulo de A por módulo de B. Factor común. ¿Cuál es la diferencia entre producto escalar o interno contra vectorial o externo? La función trigonométrica. Veamos A punto B es coseno del ángulo y A cruz B es seno del ángulo. ¿Sí? Desde la matemática, ¿sí? Otra cuestión, ¿por qué digamos los nombres estos? Escalar. El producto este es un número cualquiera. A cruz B, el producto es un nuevo vector. Ahora, ojo con algo. Ojo con algo. Ya explicamos que esto es la sombra que hace un vector sobre otro. Ahora, A cruz B, ¿se recuerda? Vector A, por ejemplo, vector B, por ejemplo, que forman un plano en el espacio. A cruz B me va a dar un nuevo vector que está en ángulo recto a 90 grados del plano de A y B. Este vector no pertenece al plano de A y B, puesto que está a 90 grados de dicho plano. Por eso se llama producto externo. Se llama vectorial porque el resultado es un vector. Y bueno, por este símbolo también se llama producto cruz. ¿Sí? Muy bien, entonces veamos otra cosa. Ya para ir aterrizando antes de seguir con las definiciones de esto, ¿sí? A punto B y A cruz B. Factor común, ya dijimos que ambos productos parten de la multiplicación de los módulos de ambos vectores, módulo de A y de B, módulo de A y de B. Ahora fíjese una cosa, si el producto escalar es coseno del ángulo y el producto cruz es seno del ángulo, presta atención, cuando este es máximo, este es mínimo. Cuando este es mínimo, este es máximo. ¿Y por qué?
¿Cuándo dijimos que es máximo? Cuando tengo ángulo cero. Coseno de cero es igual a la unidad. ¿Sí? O sea, A módulo de A por módulo de B por el coseno de un ángulo cero. Este coseno es la unidad. A punto B está en su máximo. Está en un máximo. ¿Sí? O por ejemplo 180 grados. ¿Sí? 180 grados, digamos, estoy en línea recta. ¿Sí? Uno está opuesto al otro. ¿Sí? Pero aún así coseno de 180 grados o de pi, como le quiera llamar, sabemos que es la unidad. Negativa, sí, pero es la unidad. Pero, ¿cuánto es el seno de cero? Es cero. Seno de cero, cero. O sea que A cruz B, módulo de A, módulo de B, por el seno de cero, si tuviera esto como vector, vectores paralelos, ¿sí? Estoy en el mínimo. ¿Por qué? Porque seno de cero es 0. Coseno de 0 es 1. ¿Sí? Ahora veamos al revés. Coseno de 90 grados, ángulo recto, este es 0. Pero seno de 90 grados, ángulo recto, es la unidad. Cuando el producto punto es máximo, el cruz es mínimo. Cuando el producto punto es mínimo, el producto cruz es máximo. Bueno, vamos dejando esta situación ahí. Valdría la pena que revise esto despacio, vaya aprendiéndose por favor algunos conceptos ahí. Próxima clase vamos a terminar de hablar por favor del producto vectorial o externo y vamos a empezar a hacer ejercicios con esas definiciones. Básicamente vamos a trabajar un poquito el tema de demostraciones y algunos problemitas de ello. Muy bien, muchas gracias y con permiso y buen inicio de semana. También feliz fin de mes. Vea que ya estamos terminando el mes de marzo. Con permiso.